Bienvenidos al video de la propuesta didáctica de ángulos y triángulos. Nosotras somos Lencina Belén y Celarayan Florencia del Instituto de Enseñanza Superior Profesor Manuel Marchetti del tercer año del Profesorado de Educación Secundaria en Matemáticas. En este video veremos la fundamentación del tema elegido, el desarrollo matemático, el contexto inicial en el que será aplicada la secuencia didáctica, las consideraciones que tendremos en cuenta a la hora de enseñar el tema, la secuencia didáctica, el problema y el recurso, una evaluación interactiva y la importancia de la implementación de los recursos digitales y didácticos en la enseñanza matemática. Fundamentación del tema elegido. El tema fue abordado y seleccionado ya que representa una base esencial para desarrollar el pensamiento geométrico de los estudiantes. Permite trabajar no solo contenidos matemáticos, sino también ver la puesta en escena de habilidades como la observación, el análisis crítico y la resolución de problemas. Es un tema que se presenta en la vida cotidiana. Sirve como base fundamental para luego abordar contenidos a futuro sobre geometría analítica, trigonometría, etc. Fomenta el pensamiento lógico, la capacidad de razonar, relacionar y argumentar. En conclusión, con este tema buscamos despertar la curiosidad a la hora de explorar formas y figuras, conectar las matemáticas con experiencias visuales, y estimular la construcción activa del conocimiento a través de la experimentación, el dibujo y el uso de instrumentos como el transportador o la regla. Desarrollo matemático. Cuando se trabaja con estudiantes de secundaria los contenidos sobre ángulos y triángulos, es fundamental tener en cuenta los saberes previos que ellos ya traen, como figuras planas, medir longitudes, superficies, reconocer visualmente rectas y puntos. En el desarrollo se parte de los conceptos de ángulos, definición, clasificación, operaciones con el sistema sexagesimal, también la clasificación según su medida y posición. Se abordan también el tema de los ángulos entre dos rectas paralelas y una transversal, ya que estos son claves para resolver problemas con ángulos. Estos conceptos se articulan naturalmente con el estudio de los triángulos, donde veremos su definición, clasificación según lados y ángulos, propiedades fundamentales como la suma de ángulos interiores y las propiedades de los ángulos exteriores. Finalmente se trabajará en el teorema de Pitágoras en triángulos rectángulos, su aplicación en la resolución de problemas. Desde un enfoque didáctico se sugiere que estos contenidos se trabajen de forma gradual y articulada, respetando la progresión cognitiva de los alumnos. La utilización de recursos didácticos y digitales son estrategias valiosas para promover la comprensión profunda de los conceptos. Contexto del grupo. Es necesario tener en cuenta los niveles de comprensión y habilidades del grupo, así adaptar las actividades y el proceso de enseñanza. Se debe indagar en los saberes previos, así poder reconstruir, adaptar y darle significado al conocimiento. En esta ocasión la propuesta está pensada para estudiantes de segundo año de una escuela técnica. Se trata de un grupo numeroso, participativo, con buena disposición para el trabajo. En este contexto es importante ofrecer actividades claras, organizadas, con apoyo visual y manipulación concreta, pero que también representen un desafío que promueva la reflexión matemática. Consideraciones a la hora de enseñar.
Al abordar estos temas, buscamos profundizar los conocimientos teniendo en cuenta que años anteriores los estudiantes vieron de forma superficial los contenidos. Por lo tanto, fue necesario tener en cuenta las dificultades presentes en los alumnos en cuanto al entendimiento del tema y tener ciertas consideraciones al momento de desarrollarlos. Entre las dificultades frecuentes se encuentra la confusión entre tipos de ángulos, la complejidad de las operaciones con el sistema sexagesimal, la abstracción y la falta de contextualización con situaciones cotidianas de triángulos y sus propiedades. Es por esto que antes de empezar con la unidad de triángulos, decidimos dar un pequeño repaso y ver nuevamente ángulos, la clasificación, el sistema sexagesimal, ángulos entre paralelas, para reforzar estos conocimientos. Es fundamental que los estudiantes no memoricen propiedades sin comprenderlas, por eso se propone un enfoque donde los estudiantes puedan manipular, experimentar, observar, argumentar y verificar todos aquellos procedimientos o propiedades. Además, se trabaja de forma secuenciada y se prioriza la construcción de significados. Se estimula el trabajo colaborativo, la exploración y la resolución de problemas con diferentes estrategias. Secuencia didáctica. La secuencia está compuesta por una duración estimada de 7 clases. En cada clase se incluyen actividades de inicio, desarrollo y cierre, promoviendo la participación activa con la implementación de recursos didácticos que permitan la comprensión. Se divide en 2 grandes bloques que permiten avanzar progresivamente desde los conceptos más básicos hasta su aplicación en problemas reales. En el primero se trabajan conceptos de ángulos, operaciones con el sistema sexagesimal y clasificación de ángulos. Luego se abordan ecuaciones, ángulos entre paralelas y una transversal. En la secuencia se pueden encontrar ejercicios de este tipo. Las clases 1 a 4 tienen como finalidad recuperar y profundizar conocimientos previos, establecer una base sólida para el trabajo con triángulos, desarrollar habilidades de cálculo, observación, clasificación y argumentación, preparar a los estudiantes para resolver problemas más complejos en las clases siguientes, especialmente los que implican a la suma de ángulos interiores, el uso de ángulos exteriores y el teorema de Pitágoras. En las últimas clases se trabaja la definición y clasificación de triángulos, las propiedades de los triángulos, especialmente los ángulos interiores y exteriores, triángulos rectángulos y se finaliza con el teorema de Pitágoras. En este bloque de la secuencia apunta a que el estudiante consolide el pensamiento geométrico, argumente, relacione ideas y aplique lo aprendido en situaciones contextualizadas, trabajando con múltiples estrategias de resolución. En la secuencia se pueden encontrar ejercicios de diversos tipos. Las clases 5 a 7 tienen como finalidad que los alumnos apliquen los conocimientos previos sobre ángulos dentro de figuras geométricas concretas como los triángulos, comprendan y justifiquen propiedades claves como la suma de ángulos interiores, la relación entre ángulos exteriores e interiores, introducir y aplicar el teorema de Pitágoras, integrando geometría y álgebra en contextos reales, desarrollar el pensamiento deductivo y fortalecer la resolución de problemas desde múltiples estrategias, preparar a los estudiantes para usar las propiedades geométricas como herramienta de análisis más allá del cálculo mecánico. El problema propuesto. En la clase, donde se dan las propiedades de los ángulos de un triángulo, se plantea una situación contextualizada, el diseño de un jardín triangular entre caminos paralelos. Se dan 2 ángulos exteriores y se pide hallar el ángulo interior C. En el diseño de un parque, 2 senderos paralelos están cruzados por un camino transversal y un segmento que se une desde un punto de una de las paralelas a un punto de la transversal formando un triángulo.
Los diseñadores midieron dos ángulos exteriores del triángulo. El ángulo exterior en el vértice A mide 135 grados y el ángulo exterior en el vértice B mide 115 grados. Se desea conocer la medida del ángulo interior en el vértice C del triángulo. Esta consigna es un problema porque representa una situación que presenta una dificultad u obstáculo por resolver que llevará al alumno a poner de manifiesto sus capacidades, habilidades y conocimientos previos. Investigue, formule, analice y reconozca en este proceso la búsqueda de diferentes soluciones, lo cual ofrece resistencia y pasa por prueba y error. Esta consigna es un problema que nos permite encontrar más de un camino de resolución. La primera forma de resolución es utilizando las propiedades de ángulo interior más el ángulo exterior es igual a 180 grados. Una vez que encontramos los dos ángulos interiores, en este caso A y B, ya que los datos que nos dan son los ángulos exteriores de ellos, aplicando la suma de ángulos interiores de todo triángulo, podemos encontrar el ángulo C. Otra forma de resolución es utilizando ángulos adyacentes y la propiedad que nos dice que el ángulo exterior es igual a la suma de los interiores no adyacentes. Entonces, si nosotros encontramos el valor de B, vamos a saber que 135 grados, que es el ángulo exterior de A, es igual a B más C. Entonces, así encontramos también el valor de C. La tercera forma de resolución es utilizando ángulos entre paralelas. Para utilizar ángulos entre paralelas se introducen elementos auxiliares y de ahí se aplica diferentes métodos. Primero con ángulos adyacentes, ángulos suplementarios y hay que tener en cuenta las propiedades de los ángulos entre paralelas. El recurso didáctico y la importancia de su implementación en las clases de matemática. Para acompañar la comprensión del problema y demostrar las propiedades de los ángulos de un triángulo, se utiliza un recurso manipulativo y visual. Consiste en un triángulo con ángulos desmontables, tanto interiores como exteriores. Este recurso está hecho de dos formas. Está impreso en 3D para que los estudiantes puedan manipularlo individualmente o en grupos y también se realizó un afiche grande para la explicación del docente. Este recurso permite comprobar que los ángulos interiores suman 180 grados, que los exteriores son suplementarios con los interiores adyacentes y que el ángulo exterior es igual a la suma de los interiores no adyacentes. También demuestra la suma de los ángulos exteriores que es igual a 360. Aporta visualización, exploración y justificación desde lo concreto. La implementación de los recursos didácticos y digitales transforma la enseñanza de la matemática. Nos permite hacer visible lo invisible, manipular lo abstracto y generar experiencias más cercanas, motivadoras y significativas para los estudiantes. Con esto queremos decir que los estudiantes no se queden solo con lo mecánico, con el procedimiento, sino que también que logren entender las propiedades en este caso y darle un significado más profundo. A la vez, los recursos nos ayudan a atender a la diversidad, fortalecer la comprensión, fomentar la autonomía y el aprendizaje activo. Aumentan el interés y la motivación, las clases se vuelven más lúdicas, más dinámicas y participativas. Además, permiten al docente asumir un rol más dinámico como guía y facilitador del aprendizaje. Las herramientas tecnológicas potencian ampliando los recursos y las estrategias pedagógicas. Aunque los recursos también presentan desafíos, como la desigualdad de los accesos, la necesidad de formación docente continua, entre otros. Estos aspectos deben tenerse en cuenta para garantizar una aplicación real, equitativa y eficaz. Evaluación interactiva.
Para evaluar, se propone un cuestionario en Kahoot con preguntas breves pensadas para resolverse en menos de un minuto. Se incluyen ejercicios de conversiones en el sistema sexagesimal, clasificación y relaciones entre ángulos, ángulos entre paralelas, clasificación de triángulos, propiedades y teoremas de Pitágoras. La evaluación en Kahoot permite al alumno reconocer sus avances, reforzar sus habilidades al recibir retroalimentación, autoevaluarse y aplicar conocimientos en situaciones reales o nuevas. En tanto, al docente le permite conocer el nivel de comprensión del tema, reajustar estrategias, planificar los próximos pasos a seguir y evaluar el proceso y no solo el resultado. Como cierre, podemos concluir que con esta propuesta se busca construir saberes matemáticos desde la comprensión, la exploración y la acción. Se trata de acercar la geometría a la realidad del estudiante, no solo como contenido a estudiar, sino como herramienta para pensar, resolver y crear. Gracias por su atención.